Casa de Gobierno, en donde ofrece declaraciones, entendemos en este momento, el viceministro de Seguridad y también es una de las personas más cercanas al presidente de la República. Merari Borjas, en este instante desde Casa Presidencial con Luis Cárcamo. Adelante, buenos días. ¿Qué estaba pasando en esos días? Así es, licenciado Zelaya, a esta hora de la mañana el viceministro de Seguridad Luis Suazo brinda un informe sobre los resultados que ha tenido el Consejo de Seguridad en los últimos años contra el crimen organizado. De inmediato escuchamos. La Nación de Estados Unidos estaba consumiendo cocaína. Esta presentación tiene que ver básicamente con cocaína. Siguiente. Aquí es como se empezaron a mover los precios a partir de lo que estaba sucediendo. Para entonces una onza de oro valía $49 y una onza de cocaína valía $174. O sea, ni al precio más alto hoy que tiene el oro está ni siquiera cerca al precio de la cocaína. Siguiente. Este es un dato importante que se lo voy a recordar al final. Cuando la cocaína va migrando hacia el norte, entre más al norte está, entre más cerca del mercado está, más alto es el precio. Cuando pasaba por Centroamérica, las utilidades que tenían los narcotraficantes equivalían al 78% del comercio intrarregional de Centroamérica. Eso lo que quiere decir es que estaban teniendo ingresos por una economía aparte completamente. Siguiente. Esta es una encuesta que hace el Departamento de Estado en todos los países para el 2011, donde establece dos cosas, y lamento la calidad de la información, pero estamos guardando la fuente. Aquí lo que establece en la primera parte es quiénes eran los que estaban cometiendo y eran los responsables principales sobre el narcotráfico. Esta parte de aquí abajo que se ve en anaranjado son la combinación de maras y pandillas y de narcotraficantes. Es interesante ver cómo si sumamos la parte anaranjada con la azul se refiere a que los ciudadanos hacían responsables a la Policía Nacional de estar contribuyendo al narcotráfico. Así que solo un pequeño porcentaje de 13% los ciudadanos creían que se debía a criminalidad común, el resto grupos organizados. Luego tenemos una siguiente lámina donde preguntan si el gobierno está haciendo lo que debería de hacer para combatir el narcotráfico. Y si usted suma la columna roja con la naranjada, que son los que dicen que no se está haciendo nada o que se está haciendo muy poco, 75% de la población pensaba que no se estaba haciendo nada para combatir el narcotráfico. Y probablemente era cierto. Sigamos. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el efecto en el país? Empezó a subir inmediatamente desde el año 2004, 2005, vemos inmediatamente un cambio y empieza a subir el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes en el país. Y entramos en una vorágine de delincuencia, de criminalidad, de violencia, que hoy nos dejó 67.000 muertos por lo que pasó o lo que se descuidó en este punto dentro del país. Siguiente. Para esos días no había nadie que hablara sobre narcotráfico. Infortunadamente, dos hondureños valientes, héroes para nosotros, los que estamos en este combate y que todavía seguimos los pasos de ellos, las personas que estaban hablando de estos temas, murieron. Esos eran mensajes de estos grupos criminales de que nadie se fuera a meter con ellos. Siguiente. Empieza en ese momento una preocupación de la comunidad internacional por ver qué era lo que estaba pasando aquí en el país, y dos embajadores, el embajador de Estados Unidos y el embajador de Francia, mencionan su preocupación de que esté pasando aquí en Honduras, pues se esté convirtiendo en un narcoestado. El gobierno, ¿qué hace? El gobierno en ese momento
no se dispone a luchar, no se dispone a emprender una defensa y una protección de los ciudadanos hondureños, sino que lo que hace es rechazar el calificativo. Y tenemos al entonces canciller Edmundo Orellana refiriéndose a que no se puede mencionar ese tipo de cosas aquí en el país. Y está bien, pero lo que tenían que hacer era empezar una lucha. Ayer él fue mi maestro y le he tenido mucho respeto, pero ayer estaba él mencionando que en Honduras no se hacen cosas con dignidad. Él fue ministro de Defensa cuando estaba pasando todo esto que estamos viendo aquí. Fue parte de ese gobierno donde se subieron los homicidios y la violencia. Y yo como ciudadano le digo hoy a él y a otros que hablan que ¿qué hicieron ellos? Ellos nos dejaron el país emproblemado que tenemos. Siguiente. ¿A dónde llegamos? Todo esto ya lo sabemos, pero esos eran los titulares en los medios. Honduras, el país sin guerra más violento del mundo. Honduras, el país de Latinoamérica con la mayor tasa de homicidios. Qué infortunado para los hondureños. Personas que somos laboriosas, orgullosas de ser hondureños, nos quitaron la libertad. Le entregaron el país a los narcotráficos y a los grupos criminales. San Pedro Sula es la ciudad más violenta. Teníamos el país más violento y la ciudad más violenta. Aparecía San Pedro Sula muy por encima del segundo lugar, que era Caracas, con un índice de 187. Hoy está por debajo de 50, ha bajado más de 75% de los homicidios, el índice de homicidios para San Pedro Sula. También los despachos internacionales, en todas partes se cubría que Honduras era el país más violento del mundo, y lastimosamente hoy todavía hay algunos lugares, algunos reportes que siguen usando cifras muy viejas y mencionando que Honduras es el país más violento del mundo. Entonces el presidente Juan Orlando Hernández es electo presidente del Congreso Nacional. Y empezamos a ver inmediatamente que él toma posesión una lucha contra estos grupos organizados que habían estado causando todas estas muertes. ¿Cómo se ha reflejado? Se ha reflejado en una disminución constante del índice de homicidios. Pero eso viene del combate a los grupos criminales. Yo quisiera recordar que la primera legislación que se autorizó por el Congreso Nacional, cuando él era presidente del Congreso, fue la ley de extinción de dominio. Y esa ley es de junio del 2010. O sea, muy rápido comenzó a trabajar y a cumplir con lo que se había comprometido con el pueblo hondureño. Luego veremos cuándo se produjo la primera extradición. Inmediatamente que empezó en su labor como presidente del Congreso Nacional. Aquí abajo hay una serie de... Estos han sido parte de las declaraciones del viceministro de Seguridad Luis Suazo, ampliando la información acerca de cómo se ha combatido el narcotráfico en el país en los últimos años. Por supuesto, en nuestras emisiones noticiosas Impacto BTV le estaremos brindando más detalles de este informe. Bien, regreso perfecto. A estudios. Gracias, Merari. Luis Cárcamo en Casa de Gobierno. Hoy, a propósito, continúa.